¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto para nosotros poder participar con ustedes en este congreso de Academia Journals en Chiapas. Quiero presentarles, en nombre de todos mis compañeros, una ponencia que está relacionada con un proyecto de investigación en el que estamos centrados en trabajar para conocer el síndrome de Burnout que afecta a los padres de familia y su relación con el aprovechamiento académico de sus hijos. Es importante comentarles que hemos trabajado a partir de ello y como diferentes acciones hemos determinado que es importante diferenciar al burnout de algunas otras cuestiones psicológicas que afectan directamente a los trabajadores, y no precisamente a los trabajadores que tienen que ver con el asistencialismo, sino a aquellos que se integran al ámbito laboral y que tienen que reportarle a un jefe directo. Por lo tanto, hoy voy a platicar con ustedes acerca del burnout, el brownout en el cambio organizacional. Una servidora, doctora en C. María Guadalupe Soriano Hernández, es quien les está presentando. Mis compañeros, el doctor en Ciencias de lo Fiscal Juan Pedro Benítez Guadarrama, la doctora en Ciencias Administrativas Laura Angélica de Caro Santiago, la doctora en Derecho Procesal Penal Juana Gabriela Soriano Hernández y la maestra en Administración Floristela Luna Hernández. Vamos a trabajar con ustedes por los minutos. El objetivo de esta ponencia es identificar y describir las diferencias entre el burnout, el burnout y el brownout, que surgen en un contexto de cambio organizacional. Nuestra metodología, a partir de un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo, nos hemos basado en una investigación documental a partir de la observación directa en el ámbito del trabajo de individuos que se desenvuelven laboralmente en diversos contextos organizacionales. Y bueno, vamos a ver que cuando una persona crea una organización, cuando una persona la crea o cuando una persona se integra a ella, lo hace con una idea totalmente social. Es cierto que lo hacen también con la idea de empezar a ganar ciertas cantidades o empezar a prestar un servicio personal subordinado. Sin embargo, en el ámbito social debemos ir más allá que el mero enriquecimiento de quienes arriesgan su capital. Es importante comentar que ante esa cuestión debemos observar directamente que estamos sumergidos en cambios económicos, políticos y sociales, y que esos cambios van a enmarcar el entorno organizacional y obligan a que las empresas se ajusten a ellos y los atiendan prioritariamente. Ejemplo de ello resulta cualquier cambio en el mercado. Si tenemos un cambio en la demanda, en automático tenderemos a buscar la forma de ofertar lo que se necesita en el mercado. Y eso en algún momento puede originar que nuestros colaboradores se vean fuertemente afectados en cuestiones psicológicas. Durante el desempeño laboral, las personas atraviesan por diferentes situaciones. Pueden aparecer estados psicológicos positivos y negativos. Ejemplo de un estado psicológico positivo es el eustrés. Si logra dominarse adecuadamente, si logra controlarse, es benéfico en su totalidad para el individuo y para la organización. También podemos tener diferentes situaciones que en realidad no son ni benéficas para el individuo ni para la organización. Y con ello me refiero al burnout, el burnout y el brownout. ¿Qué es el eustrés? El eustrés es un estado de tensión psíquica que favorece la activación para realizar actividades. Ha sido estudiado por diversos teóricos, principalmente en el campo de la salud. En el campo laboral es visto como un motivador que alienta la búsqueda del éxito, búsqueda de la aprobación, búsqueda de la gratificación y, en un sentido más amplio, la búsqueda del logro. El eustrés tiene características como el dominio de las exigencias y retos que demandan el entorno. Se mira las situaciones como un reto y no como un castigo. Es además un motivador que alienta la búsqueda del éxito y por lo tanto del cumplimiento y permite elevados niveles de productividad.
cuando el de estrés logra controlarse adecuadamente. Sin embargo, también tenemos efectos psicológicos en nuestros colaboradores que no son muy buenos. Por ejemplo, el síndrome de burnout, que es un agotamiento por carga excesiva de trabajo e incompetencia para el desempeño. El síndrome de burnout es aquel que termina prácticamente en el aburrimiento en el trabajo. El síndrome de brownout, que es la pérdida de sentido por desconocimiento o desacuerdo con la cultura empresarial. Vamos a ver más detalladamente cada uno de ellos. El síndrome de burnout en el ámbito laboral fue trabajado por Maslach y Jackson en 1981. Ellos lograron identificarlo o definirlo como un agotamiento emocional, cinismo y baja realización personal que viven los profesionistas involucrados en ayudar a otras personas. Estas autoras establecieron 3 dimensiones del síndrome, que se basificaron en el agotamiento emocional, el cinismo y la baja realización. Y revisando la literatura, Gil Monte decidió hacer una clasificación para el síndrome de burnout, donde se presentan prácticamente todas las emociones y los sentimientos que llevan a esta cuestión. Entre ellos dividió a los afectivos emocionales, los cognitivos y los actitudinales. Los afectivos emocionales van directamente con el nerviosismo y la irritabilidad y mal humor. Destaca la frustración, el desencanto, la tristeza y la depresión. Existe un desgaste emocional que lleva precisamente a la angustia. Dentro de la parte cognitiva, el empleado es incapaz de percibirse para realizar las tareas. No se siente con las capacidades o las competencias. Siente que no puede abarcarlo todo. Y en el peor de los momentos tiene una sensación de no mejorar. Esto le conlleva mucha inseguridad. En cuestiones actitudinales, empieza a tener faltas de seguir trabajando, se queja de todo, rompe con el entorno laboral, ve al cliente o al paciente como un enemigo, existe mucha frialdad en el trato, existe indiferencia y generalmente culpa a los demás. En el síndrome de burnout podemos ver que se forma a partir de 3 elementos que tienen interdependencia, que es el aburrimiento, el desinterés y la infraexigencia. El aburrimiento visto como un estado de desgano, duda y desorientación, porque el trabajador no sabe qué hacer durante todo el día o buena parte de la jornada laboral. El aburrimiento puede ser generado por el tipo de actividad a realizar. Las actividades pueden ser tediosas, monótonas y sin sentido, por el contenido de las tareas y por las acciones que comete el trabajador durante la jornada. Existe dentro de este síndrome desinterés, clasificado como la ausencia de identificación con el trabajo. El trabajador presenta desinterés por todo lo que representa la empresa, desinterés por el trabajo y desinterés por su propia situación. No le preocupa ni siquiera si hay promociones o ascensos y que pueda él ganarlos a partir de la aplicación que tenga en sus actividades. También existe dentro de este síndrome la infraexigencia. El trabajador se puede sentir infraexigido porque sus habilidades superan las tareas que le son asignadas o también por la cantidad de tareas que se le van asignando. Después tenemos el síndrome de brownout. Este síndrome realmente es algo que está estudiándose, todavía falta que se le construya más campo académico científico. Sin embargo, en Francia, que es donde principalmente se ha llevado a cabo el estudio, se refieren a él como una pérdida de sentido. Literalmente se refiere a la pérdida de atención. El brownout ha sido estudiado en otras áreas, por ejemplo, como la ingeniería. En el caso de la administración, vemos que existen causas y síntomas. Las causas de este síndrome es falta de reconocimiento por parte de los superiores, conflicto ético con las prácticas de la empresa, promesas de una promoción que nunca llega, incomprensión de su papel en la sociedad, que origina un agotamiento físico, incapacidad para levantarse, crisis de lágrimas que parecen surgir sin motivo, profundo resentimiento de decepción, insomnio, dolores psicosomáticos como dolor de cabeza o dolor de estómago. ¿Qué tenemos que hacer si lo que queremos es que exista un cambio organizacional?
cuando tenemos problemas de este tipo. Deloitte hizo un estudio muy interesante en el 2017 y afirmaba que en el pasado muchas organizaciones fueron diseñadas para generar eficiencia y eficacia, lo cual trajo como resultado organizaciones complicadas y con una visión de silos. Los modelos de negocio resultantes basados en patrones de comento predecibles fueron inadecuados para la era de lo impredecible y la disrupción, y es que no hay que perder de vista que los cambios tan acelerados por los que atravesamos nos llevan a lo impredecible y a la disrupción. Esas organizaciones diseñadas así ya no están permitiendo ser competitivos en un entorno global actual. ¿Qué tenemos que hacer? Integrar al personal de manera adecuada en el cambio organizacional, buscando la forma de atender a sus propias necesidades en un ámbito de ganar-ganar. Y bueno, como conclusiones, el diseño y el cambio organizacional resultan ser actividades complejas, y la principal falla se origina debido a que los encargados de su realización lo reducen a un ejercicio para minimizar costos. No buscar el menor costo, sino más bien el beneficio colectivo. Eso es lo que deben hacer los líderes. No deben resistirse a alejarse de estructuras organizacionales, sino más bien acercarse a modelos de trabajo que involucren a los principales actores. Y no hay que perder de vista que el ser humano es adaptable, y ante un cambio acelerado exigido por la globalización, los líderes deben de promover el cambio, considerando como eje central al recurso humano.